Hay gente que, yo creo, no malintencionada, simplemente por ignorancia tal vez o por falta de formación en relaciones internacionales y en geopolítica, cree que en ciertas cuestiones o decisiones a nivel internacional, si está a favor es de derecha o si está en contra es de izquierda o al revés. Y eso no es así. No es así porque ni la guerra ni las relaciones internacionales son una cuestión de derecha o de izquierda. Y lo vamos a explicar en profundidad, porque si nosotros, por ejemplo, enmarcamos la oposición o el apoyo a una guerra, por ejemplo, la guerra contra Irán o el arresto, por ejemplo, de Maduro en Venezuela, si nosotros enmarcamos esos hechos, esas decisiones, esos eventos geopolíticos como asuntos puramente de derecha o de izquierda, no solamente que es un error grave desde el punto de vista teorético, sino que también es una simplificación bastante perezosa que termina distorsionando la realidad. Y eso es porque hay una cuestión muy básica, yo lo explico en la introducción a la geopolítica y cómo uno de los motores principales de las relaciones internacionales y de la geopolítica mundial son los intereses, no las ideologías. Es decir, cuando por ejemplo el gobierno de Trump durante el año 2018 y 2019 por medio de USAID financiaron por ejemplo protestas en Tailandia, protestas que incluían cuestiones feministas, cuestiones LGBT. Sí, uno dirá, pero si él es de derecha, ¿cómo va a financiar una cuestión LGBT? Y bueno, porque tenían que bajar un gobierno que era mucho más cercano a la China y era un gobierno que se oponía a establecer bases de los Estados Unidos en ese país. Entonces, cuando un gobierno actúa desde el punto de vista internacional, en las relaciones internacionales, en la política exterior, especialmente en decisiones que tienen que ver con intervenciones militares, con complots, con el hecho de, por ejemplo, generar revoluciones internas o caos o guerras civiles o guerras preventivas o respuestas a amenazas ya sean nucleares o amenazas de carácter del que sea, terroristas, por ejemplo, básicamente no se alinean nunca con ese eje de izquierda o derecha tal como se entiende en temas domésticos, ¿no? En debates de economía, donde es más fácil decir, a ver, este político es de izquierda, ¿no es cierto? Porque busca la redistribución, busca supuestamente cobrarle más impuestos a los ricos y distribuírselo a los pobres en planes sociales o en cuestiones relacionadas a el aborto, la eutanasia o la inmigración. Tengamos las puertas abiertas porque pobrecita la gente tiene que derecho a una vida mejor, entonces tenemos que abrir las puertas. Bueno, en la política internacional no se maneja por esos criterios o por criterios ideológicos. Por ejemplo, Trump es un aliado, por ejemplo, de Milei, pero no es aliado de Milei porque dice, ay, Milei, qué bueno, es de derecha. No, sino porque le es servil a sus intereses, ¿no? Así como Trump es aliado de Milei, también él dice que es aliado de una mujer maravillosa llamada Delcy Rodríguez en Venezuela, pero usted dirá, pero si esa Delcy es nefasta, fue la vicepresidente de Maduro, de un gobierno ilegítimo, que curiosamente ahora el mismo gobierno de los Estados Unidos dice que Maduro no puede usar de fondos de Venezuela para pagarse los abogados porque él nunca fue presidente, era ilegítimo. Ah, pero Delcy sí es legítima, es una contradicción. Y bueno, ¿por qué es una contradicción? Porque no se manejan por los criterios de derecha y de izquierda. Entonces, quienes simplifican cuestiones internacionales, a veces cuestiones nacionales también, pero quienes simplifican a grandes rasgos las grandes situaciones políticas internacionales, geopolíticas internacionales, como de derecha y de izquierda, es simplemente pereza intelectual. En algunos casos puede ser por ignorancia, pero básicamente es una manera de reducir y simplificar cuestiones mucho más complejas que tal vez pueden servir para ciertos temas domésticos, que en muchos casos tampoco sirven. El mismo Miklos Lukács ha sido muy claro, decir, miren, ahora no sirve de mucho decir soy de izquierda o de derecha porque hay temas más profundos que se están debatiendo, que van por encima del ser de izquierda o ser de derecha, y que muchas veces hay personas que pueden ser de izquierda o de atrás de derecha y que coinciden completamente en estos temas, ¿no es cierto? Entonces, sí, te puede servir un poco ese eje de izquierda a derecha
para políticas internas económicas, para cuestiones culturales internas, pero falla estrepitosamente en la geopolítica, porque en la geopolítica tenemos muchas otras variables en juego, que son variables que lo hablo en este curso de introducción a la geopolítica, lo hablo en este curso de geoestrategias, donde el propósito es dominar o ser dominado, y donde también hablo de las relaciones internacionales, los que mandan, los que obedecen, los que despiertan, ¿no? Cómo funciona verdaderamente las relaciones internacionales de una manera crítica, cómo funciona el mundo básicamente. El mundo no funciona por líneas de izquierda a de derecha, porque tenemos muchas variables. Dentro de las variables, la más importante de todas son los intereses nacionales y de seguridad. De hecho, una persona realista, dentro de las relaciones internacionales hay una rama del estudio, una escuela que se llama el realismo. Y un realista puede ser de izquierda o puede ser de derecha, ¿no? Puede ser un soberano derechista, nacionalista, patriota, que es realista. Un Trump puede ser un realista, como también puedes tener a alguien de izquierda que también es un realista. Y el realista, y por eso aquí esto de izquierda y derecha no sirve para nada. Y esto es algo que lo explico aquí en este curso de introducción a la geopolítica. El realista siempre le da prioridad a la supervivencia del Estado. A la supervivencia del Estado. Y por eso las alianzas estratégicas, los combates, la disuasión frente a regímenes que financian a proxies, por ejemplo, quieren luchar contra él, siempre va a poner, la razón por la cual lo va a hacer no es porque sea de derecha o de izquierda, es simplemente porque le da prioridad a la supervivencia de su Estado. Pensemos en el caso de Israel, por ejemplo. A ver, es un buen caso, un Estado que está siendo asediado por grupos proxies como Hezbollah, como Hamas, como los hutíes. Después está el gran debate de por qué se han dado esos enfrentamientos, es otro tema, ¿no es cierto?, histórico, de por qué Hezbollah se levanta contra Israel o Hamas o los hutíes. Pero más allá de eso, dejando eso de lado, consideremos el hecho de que un realista en Israel no importa si es de derecha o de izquierda, no lo hace de derecha el pelear contra Hezbollah, puede ser de izquierda también. ¿Por qué? Porque es realista, porque la persona simplemente busca la supervivencia de ese Estado, ¿no es cierto? Entonces ustedes pueden tener un gobierno totalmente comunista, totalmente de izquierda, pero que entiende que tiene que básicamente luchar por la supervivencia de su país, y eso es la prioridad absoluta. Entonces, no es derecha, por ejemplo, querer contener a Irán si representa una amenaza existencial para tu propio país, como tampoco es de izquierda, porque eso va por encima del ser de izquierda o de derecha, ¿no? Tampoco es de izquierda oponerse a un enfrentamiento determinado si se basa en evitar un conflicto prolongado tipo Irak o Afganistán que drene los recursos y las vidas sin una victoria clara. Entonces, una persona tranquilamente puede oponerse, por ejemplo, a la guerra con Irak, como ocurrió. ¿Eso lo hace de izquierda? No. Porque uno lo que tiene que ver es por qué se opone. O si una persona, por ejemplo, se opone a la guerra con Irán ahora, una persona en los Estados Unidos, estamos hablando del caso de los Estados Unidos, por ejemplo, ¿esa persona es de izquierda, como lo quieren enmarcar ahora? No. Porque uno tiene que ver cuáles son las variables. Si la función del realista es la supervivencia del Estado, uno tiene que tener cuidado de no meterse en peleas que terminen destruyendo la supervivencia del propio Estado. Por ejemplo, yo personalmente detesto la ideología comunista. Ustedes lo saben bien. Y por lo tanto detesto a todos los regímenes comunistas. Yo jamás viviría en un régimen comunista, y haría todo lo posible para que donde yo vivo, en mi país, nunca caiga en las garras del comunismo. Entonces hay que luchar contra el comunismo. Ahora, de ahí no se sigue, lógicamente, que tenemos que hacerle la guerra a Corea del Norte, por ejemplo. Tenemos que ir a hacerle la guerra a China, porque sí, pues son comunistas. No, porque eso sería una locura. Y eso pondría en peligro la existencia del propio Estado. Si Canadá en este momento, por ejemplo, dice, le vamos a hacer la guerra a China, desaparece en 5 minutos Canadá. No tiene opciones. Canadá no tiene opciones ni contra Estados Unidos. Es decir, Trump mañana aquí, si quiero conquistar Canadá, lo va a hacer en 10 minutos. Mucho más fácil que andar haciendo guerra en Irán, por ejemplo. Eso es un hecho.
Eh, entonces tampoco es hacerse el malito, decir, bueno, vamos a luchar contra este porque es el enemigo mío. No, uno tiene que básicamente tener en cuenta muchas variables, y el tener en cuenta todas esas variables y tener una visión realista de dónde estás parado no te hace ser de izquierda, como tampoco te hace ser de derecha, te hace ser realista, que es mucho más superior que ser de izquierda o de derecha, ¿no es cierto? De hecho, si nosotros vamos a la historia, la izquierda ha apoyado muchas veces guerras intervencionistas cuando encajaba dentro de su narrativa. De hecho, Clinton, por ejemplo, inició la guerra en Kosovo. La guerra de Libia, que fue un desastre bajo Obama y Hillary Clinton. Incluso muchas veces han apoyado guerras en el extranjero bajo una retórica humanitaria, porque el gobierno es un fascista, es un dictador, hay que ir. Además, si por ejemplo, si ustedes hubieran convencido a la izquierda de los Estados Unidos que Maduro es un fascista, aunque no lo sea, pero supongamos, Maduro es un fascista, hubieran estado todos de acuerdo con eso, ¿no es cierto? La derecha también ha sido aislacionista en muchas situaciones. ¿Por qué? Porque tiene en cuenta muchas otras variables que tienen que ver con la supervivencia del propio Estado. Por ejemplo, Estados Unidos tiene una deuda externa gigantesca. Entonces, parte de la supervivencia de los Estados Unidos es no andar malgastando plata y endeudándose en guerras ajenas. Por eso Trump, con su política o doctrina de America First, fue muy claro en la reticencia a nuevas guerras en Oriente Medio. Lo vemos también en paleoconservadores como Pat Buchanan, por ejemplo, o Buchanan. Entonces, no se trata de que si estoy en contra de una guerra soy de izquierda o soy de derecha, si estoy a favor soy de izquierda o soy de derecha, ¿no? Hay muchos liberales clásicos y libertarios que se han opuesto a guerras de cambio de régimen o de construcción de naciones, ¿no? Hay progresistas, intervencionistas, humanitarios que han impulsado guerras cuando hay un supuesto genocidio o cuando hay un dictador malo de turno. Entonces hay que apoyar esa guerra. Por ejemplo, todos los progres globalistas están a favor de la intervención de Ucrania. Por ejemplo. Y uno ahí es donde tiene que realmente razonar. Ahora ha salido a la luz que Ucrania, miren cómo el tiempo nos ha dado la razón, Ucrania usaba el dinero que recibía de la guerra para luego sacar muchísimo ese dinero y reenviarlo nuevamente a los Estados Unidos para apoyar a Kamala Harris y Biden. Es un esquema de corrupción total, ¿no? Entonces muchos han quedado mal parados porque dijeron, pero entonces ¿qué criterios usé yo para juzgar de esa guerra? Bueno, es momento de revisar los criterios entonces, porque tal vez estuvimos apoyando algo equivocadamente, como mucha gente que apoyó la guerra con Irak por criterios errados. Entonces hay muchos principios subyacentes que son muy variables y que uno tiene que analizar, ¿no es cierto? Y entonces si vemos que una persona está en contra de algo, uno tiene que primero sopesar las razones. Porque alguien puede estar opuesto a una guerra, por ejemplo la guerra de Irán, por pacifismo. Alguien puede estar opuesto por algo pragmático, que es algo muy realista. Por ejemplo, por los costos económicos, por los costos humanos, por la legitimidad internacional, por el riesgo de escalada. Alguien puede estar totalmente en contra de la guerra y decir, no, hombre, yo estoy en contra por el riesgo de escalada, porque se mete Rusia, se mete China, que explota todo, o porque hay un fracaso previsible. Porque esto puede llegar a ser un fracaso como el de Irak. Y esta crítica no te hace ser de izquierda. Puede venir de conservadores fiscales, como de hecho está ocurriendo. Puede venir de libertarios que están muy preocupados ante el endeudamiento de los Estados Unidos y el colapso del Estado. Puede venir de izquierdistas también, hay izquierdistas antiglobalistas. Hay muchos también que son antiglobalistas, que están en contra de eso. Alguien puede estar a favor por moralismo, por idealismo, por ejemplo, apoyo por detener el mal. Hay que detener el mal, ¿no? Es un régimen teocrático, opresor de mujeres, de las minorías, de los disidentes, de los LGBT. O porque exportan terror, ¿no es cierto? Eso puede ser un argumento. Puede venir de neoconservadores de derecha. Puede venir de estos halcones, neocons, que estuvieron a favor de la guerra de Irak. Puede venir de gente de centro izquierda. Incluso hay socialdemócratas de izquierda que ven en Irán un análogo a los regímenes fascistas del siglo XX. Entonces, hay muchos principios de fondo. Hay algunos de derecha nacionalista que rechazan guerras lejanas por una cuestión de soberanía propia. Hay algunos de izquierda globalista, por ejemplo, que ven
en una guerra como Irán o como Ucrania la obligación moral de intervenir, porque es una oportunidad para reconstruir esa nación y exportar los valores. Entonces, ven, las cosas son mucho más complejas de lo que a nosotros nos puede parecer. Y en el caso específico de Irán, yo creo que la discusión no debería venir por una cuestión perezosa de izquierda o de derecha. No, es mucho más profundo. Debería girar en torno a evidencias concretas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la evidencia de la capacidad nuclear actual de Irán? ¿Hay una capacidad nuclear o nos estuvieron mintiendo al respecto? Porque según el informe del Congreso de las agencias de inteligencia no había ninguna capacidad nuclear. Entonces, ¿es verdad o están inventando? J.D. Vance ayer salió a decir que era un gran peligro porque los iraníes podían portar armas nucleares en chalecos y explotarse en lugares de multitudes y matar a cientos de miles de personas. Bueno, ¿eso es verdad o está inventando? A mí me suena invento, pero bueno, cada uno tiene que discernir al respecto. A mí me falta un invento total. Pero bueno, más allá de eso, uno tiene que sopesar, a ver, ¿qué es más eficaz? ¿Sanciones y diplomacia o la acción militar? Tenemos que ir sopesando, ¿no? Alianzas con Israel, Arabia Saudita y el riesgo de los proxies. Es un hecho también. Uno tiene que ir sopesando, porque son cuestiones muy complejas. Uno tiene que sopesar las lecciones del 2003 en Irak, donde nos pasaron inteligencia defectuosa, mentirosa. Al parecer Israel le pasó inteligencia de armas de destrucción masiva que eran mentiras. Simplemente Israel quería destruir a Irak. Y la ocupación terminó siendo un desastre, como ustedes saben, una guerra desastrosa. Esta guerra también va a tener un impacto en la energía global, en la inmigración. ¿O se quejaron ustedes de que musulmanes se están yendo a Europa? Bueno, esperen después de la guerra de Irán. ¿Cómo va a ser eso? Entonces, uno tiene que tener en cuenta muchísimas variables. El impacto en la energía global, el impacto en la migración. Esos deben ser los ejes alrededor de este debate. No si el que está a favor es de derecha y el que está en contra es progre de izquierda. No tiene nada que ver eso. Porque uno tiene que ver cuáles son las razones. ¿Sabes? Yo puedo estar a favor porque van a eliminar la capacidad nuclear, porque es un peligro, pero puede estar en contra por todos estos males y uno tiene que estar sopesando a ver cuál realmente es lo que debe hacer. Entonces, el tratar de polarizar y encajar a las personas a favor, derecha, en contra, de izquierda, no funciona así. No funciona porque además debilita un debate serio y termina favoreciendo a los demagogos de ambos lados. De hecho, la historia siempre nos muestra que las posturas coherentes cruzan líneas. Eisenhower, por ejemplo, era republicano, pero él advertía contra el peligro del complejo militar industrial. Bernie Sanders es de izquierda, un viejo socialista. Yo económicamente no coincido en nada con él. Pero sin embargo, él ha sido muy claro en criticar las intervenciones de los Estados Unidos en el extranjero. Y tiene razón. Y por eso él debería haber sido el candidato a presidente del 2016 y lo barrieron, lo dejaron de lado. Él en realidad le había ganado a Hillary Clinton. Pero ¿por qué no lo pusieron a Bernie Sanders? Y porque no es globalista. En cambio, Hillary Clinton sí. Y gracias a Dios Hillary Clinton perdió contra Trump. Lo tenemos a Ron Paul, por ejemplo, es libertario, que él se ha opuesto, yo creo que a casi todas, y si no todas, las guerras recientes. Obama, por ejemplo, estaba a favor de las intervenciones y operaciones en Medio Oriente. Biden también. Hillary Clinton estuvo a favor de todas las revoluciones de colores en Ucrania y en todas las que ocurrieron en Medio Oriente y los cambios de gobierno. Entonces, lo inteligente es juzgar caso por caso con datos de inteligencia desclasificada, como yo lo hice los otros días, con lo que Tulsi Gabbard presentó ante el Congreso, haciendo análisis de los costos y beneficios estratégicos y con principios consistentes, no selectivos según el partido en el poder. Por eso, si nosotros reducimos una guerra izquierda y derecha, es propaganda. Propaganda que solamente sirve a narrativas internas, pero no a entender las amenazas reales o evitar errores catastróficos como el de Irak. Y la geopolítica, ¿saben qué? Exige realismo, no ideología de salón. En el análisis geopolítico dejamos de lado la cuestión si es de izquierda o de derecha, porque
Hay cosas mucho más profundas. Y yo entiendo que hay mucha gente que le han metido la ficha, que cree que al analizar política estoy izquierda y derecha. No, señores, la vida es mucho más compleja que eso. La vida es mucho más compleja. Y si ustedes analizan los precedentes históricos de intervenciones militares, resulta que las guerras y las intervenciones exteriores no se alinean de forma limpia con el eje izquierda-derecha, tal como lo entendemos en la política doméstica. ¿No? Hay guerras que las comenzaron los demócratas y las terminaron los republicanos, y al revés. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque lo que nos tiene que impulsar en el análisis es lo que se llama el realismo geopolítico. Y un realismo geopolítico que se aprende por las lecciones de las guerras previas, por los costos, por las amenazas percibidas y reales, y no por el tribalismo partidista. Eso no nos va a ayudar absolutamente nada. Por eso, yo los invito, voy a aprovechar esto para hacer análisis realistas de la realidad, de entender un poco más de geopolítica. Yo los invito a estos cursos que están en la academia, de introducción a la geopolítica, de geoestrategias, que no importa si una persona es de izquierda o de derecha, la geoestrategia es la misma, es independiente de tu ideología política, curiosamente. Las relaciones internacionales, ¿quién gobierna realmente? El verdadero funcionamiento de las relaciones internacionales de una mirada crítica y subordinada. Aprender a identificar a los actores que dominan el sistema global, ¿no? Y cómo salir estratégicamente de situaciones de dominación. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrita. Muchas gracias por ver este video. Me gustaría que comenten cuál es su visión al respecto de todas estas variables que hay que tener en cuenta al momento de juzgar de una situación. Y que en muchos casos podemos estar en contra o podemos estar de acuerdo. Y estar de acuerdo o en contra no te hace ser de derecha o de izquierda. Eso es niñez. Es niñez intelectual. Eso es superficialidad o es pereza. No caigan en esa mentira. Muchas gracias y nos vemos la próxima.